La gracia que te salvó es la gracia que te pone a trabajar. ¿Ok? Ahí va otra vez. La gracia que te salvó es la gracia que te pone a trabajar. Abra sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Esta escritura es muy mencionada, muy repetitiva, a veces mal interpretada también, hermanos. Esta es la escritura que dice: por gracia sois salvos, no por obras, no por obras. Entonces, amados del Señor, vamos a meditar en este texto, pero vamos a leerlo completo, ¿sí? Efesios capítulo 2, por favor, versículos 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. La palabra de Dios nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego mi Biblia, entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Otra vez, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice su Biblia? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Versículo 9. Vamos a ponerle cuidado a este versículo, el versículo 9. Versículo 9 y 10, los dos juntos. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice su Biblia? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la interpretación de algunas personas es que precisamente porque la salvación se obtiene por la gracia y no por lo que podamos nosotros hacer, o por nuestras capacidades o inteligencia, o por alguna obra de limosna que nosotros pudiésemos hacer, podemos recibir la salvación. Regularmente todas las creencias religiosas tienen ciertas demandas para poder obtener la salvación, hermanos, o poder tener esa aceptación religiosa dentro de ella. Algunos tienen ciertos mandamientos que cumplir, otros tienen cierta obra que hacer, otros tienen que vender ciertas revistas, otros tienen que hacer cierto tiempo de horas para poder ser partícipes de aquello. Para los evangélicos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, nos es muy clara la palabra que la salvación está en nosotros, la obtenemos no por la asistencia a la iglesia, aunque esto es participante de ello, no porque conocemos a alguien que es creyente también, sino porque nosotros hemos creído en Cristo, en su sacrificio y resurrección. Y que cuando nosotros creímos en ese sacrificio que limpió nuestros pecados, que nos lavó con su sangre preciosa, que nos hizo renacer de nuevo para la gloria de su nombre, y que Él resucitó al tercer día para garantizarnos la vida eterna, y creemos en esto, en ese momento la salvación es revelada a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y nuestras vidas son cambiadas y transformadas sin hacer ningún tipo de obra o de costumbre religiosa. Y eso es lo que a veces a las creencias comunes no les asienta muy bien. Hay un descontento, una desconfianza de esta doctrina, hermanos. Pero la doctrina es clara: si crees en Cristo, eres salvo. No importa de dónde vengas, qué hiciste, quién eres, qué no hiciste, cuáles fueron tus pecados, cuáles fueron tu historial. No importa, en Cristo Jesús todos obtienen salvación al que cree.
La única demanda que tiene la Biblia es creer. Ahora bien, la cuestión es que precisamente porque la salvación es por gracia, algunos nos quedamos en una condición donde creemos que ya no debe de haber una cierta participación, trabajo u obra que tenemos que cumplir, porque ya somos salvos. Muy diferente, por ejemplo, digamos en esta ocasión, no me gusta mencionar creencias, pero mencionamos, por ejemplo, al testigo de Jehová. El testigo de Jehová se tiene que ganar su salvación, se la tiene que ganar. La diferencia de por qué el testigo de Jehová es tan persistente es porque tiene que ganar puntos para estar entre los que van a estar en la tierra, o para estar en los que van a estar entre los 144,000 y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajarlo. Nosotros los evangélicos, cuando recibimos a Cristo, ya somos salvos. La vida eterna ya está garantizada. Esa es nuestra doctrina. Entonces muchos tenemos la costumbre de que como ya entramos, pues, ¿verdad que sí? Tranquilos, porque por gracia sois salvos. Aleluya. Pero a veces, hermanos, nos quedamos cortos en la doctrina, porque la gracia, vuelvo a repetir, que te salvó, esa misma gracia te pone a trabajar. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué, hermano? Porque siempre leemos esta porción de la Escritura, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero ahí nos detenemos y no nos gustan los contextos. ¿Por qué, hermano? Porque el texto sin contexto es un pretexto. ¿Correcto, hermano? Entonces, el que quiere tener un pretexto para no trabajar, lee el versículo 8, pero no lee el 9. Lo evita. Hay que evitar el 9 y hay que evitar el 10. ¿Por qué, hermano? Porque el versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Quiere decir que una vez salvos, entonces el resultado de tu salvación es un cambio, es una transformación de vida. Y lo que antes invertías para el pecado y para el mundo, ahora lo inviertes en la obra del Señor. Lo que antes tus esfuerzos, tu tiempo que invertías en las cosas malas, en la malicia del mundo, en el pecado, donde Dios te sacó, ahora esas mismas fuerzas, esa misma pasión se reubica en la voluntad y en los propósitos de Dios. Entonces el que verdaderamente es salvo va a dar fruto de salvación. Y uno de los frutos de la salvación es precisamente hacer la obra de Dios. Ya, ahora sí ya. Entonces, es cierto, no por obras, pero el que es salvo hace las obras. Ese es el punto aquí a mirar. La gracia que te salvó te pone a trabajar. Aclaremos bien los puntos. La salvación es por fe. Si tú dices: es que yo he trabajado mucho, es que yo invertí mucho tiempo en la iglesia, es que yo di mucho dinero, es que yo hice muchas cosas, pero sin Cristo tus obras no valen absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque solo por el sacrificio de Jesucristo y por la fe en ese sacrificio es que se obtiene la salvación. Ahora bien, esto dice la palabra, es don de Dios, no proviene de nosotros mismos. Nosotros no podemos salvar, podemos predicar, podemos ofrecer el amor de Cristo Jesús, pero es Cristo el que salva, es el Espíritu Santo el que trae convicción. Es, hermano, Dios mismo el que nos trae a sí mismo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, no es por obras, es don de Dios, y somos creados en esa nueva criatura espiritual para que luego, después de que anduvimos en las tinieblas y en la esclavitud, ahora caminemos en novedad de vida. Esta novedad de vida tiene que ver precisamente con las obras que de antemano ya Dios preparó
para que nosotros, los que somos salvos, anduviésemos en ellas. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir, hermano, que ya Dios se anticipó y ya Dios preparó y ya Dios nos dio una ocupación para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Él nació de nuevo, tiene una responsabilidad. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Son varias, pero entre ellas primeramente pasar de creyente a discípulo. Y el discípulo, cuando ya es discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar fruto de discípulo. El discípulo predica a Cristo. El discípulo participa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hace que la iglesia funcione, que avance. Él empuja la gran comisión. Él le gusta ser partícipe porque se regocija, porque le gusta, porque es algo maravilloso ser participante de la obra de Dios, hermanos. Es Dios el que la estableció, no es el ser humano, no son ideas culturales, sociales, económicas, no, esto proviene de Dios. Dios de antemano preparó esa obra para que caminemos en ella. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a profundizar aquí, pero vamos a mirar otros versículos. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8, por favor, si es usted tan amable. Capítulo 9 de 2 de Corintios y leemos el versículo 8. Si usted me acompaña en la escritura, en la lectura, extraordinario. Dice la palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda, ¿qué? Gracia. Ahora, ¿qué dijimos? Por gracia sois salvos. ¿Qué les dije? La gracia que te salvó es la gracia que te pone a trabajar. Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y si vas a dar algo que tienes, ocupa trabajo, ocupa tiempo, ocupa inversión de tu persona. Estamos aquí. La pregunta que usted va a contestar hoy es: ¿cuál es la obra que Dios me encomendó? Porque de antemano Dios le preparó a usted algo. Digan amén. Aunque sea forzado, no le hagas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo. Ahora, recuerde que el contexto de esta escritura está hablando de ofrendas. Pero yo quiero llevar este versículo, ampliarlo un poco más. Porque cuando Dios dice todo, es todo. Todo, integral, todo lo que eres. Por eso cuando nos entregamos a Cristo, le entregamos todo: corazón, pasión, sentimientos, deseos, alguna particularidad que tengamos, se la entregamos al Señor. Dios se encargará de hacer con nosotros lo que Él quiera hacer, porque Él es Dios. Entonces volvemos al texto diciendo: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y cuando decimos todo, volvemos a repetir todo. Todo en amor, todo en tiempo, todo en finanzas, todo en todo. Que tengamos abundancia de todo, porque el que tiene abundancia es el que puede invertir. Vuelvo a repetir: para poder hacer una obra se necesita todo tipo de recursos. Recursos tangibles e intangibles. Se ocupa no solamente la cuestión monetaria, pero se ocupa el amor, la disponibilidad, la nobleza, el querer hacerlo, el deseo. Ya. Dice la escritura que tengan todas las cosas, todo lo suficientes, para que abundéis para toda buena, ¿qué? Híjole, ¿qué hacemos con esos versículos, hermano? Habría que tacharlos, borrarlos, quitarlos. Porque la razón por qué Dios bendice es porque hay una obra por cumplir. Sí. Esto es importante.
La abundancia de toda gracia es la abundancia de toda obra. Otra vez, si eres una persona llena de gracia, por la gracia de Cristo, eres una persona llena de obras. Y esas obras no te dieron la salvación. La salvación produjo las obras en ti. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces no lo haces para agradar o para poder comprar una salvación o un favor de Dios, como se predica últimamente. No, se hace por amor. Por amor, porque la gracia que te salvó, la gracia que te amó, la gracia que te restauró, es la misma gracia que te motiva a amar, a dar, a restaurar, a bendecir, a trabajar, a perdonar. Entonces las personas egocéntricas, las personas que se encierran en sí mismos, es cuestionable su salvación. Ahora, no corresponde a nosotros señalar ni decir quién es o quién no es, porque Dios los conoce. ¿Estamos? Pero la palabra de Dios nos dice: por los frutos, ¡pum! Vámonos. Ya me amolaron, ahora sí. Entonces, la abundancia de gracia va a producir una abundancia de toda buena obra. Porque el que recibe a Cristo cambia, es transformado. El que no tenía amor ahora tiene amor. El que no podía perdonar ahora perdona. El que no quería trabajar ahora trabaja. Ahora, cuando se lee esta doctrina, esta teología sobre la salvación no por obra sino por gracia, se tiene que leer todo el contexto. Porque la Biblia es completa, integral, no le falta, es suficiente, se explica correctamente. Lo que pasa es que queremos sacar un versículo para aplicarlo a nuestra vida sin aplicar lo que está en el entorno del versículo. Por ejemplo, esta palabra que leíamos es de Pablo, pero Pablo sí está haciendo bien claro. No hay confusión en ello. Está diciendo: somos salvos, y una vez salvos hay una obra en la cual hay que envolverse y participar anticipadamente, hecha y puesta por Dios para que seamos participantes de ella. ¿Correcto? O sea, no hay forma de excusarse de que la doctrina de Pablo no se parece a la de Santiago, porque ahora vamos a la doctrina de Santiago. Santiago quiere explicarlo, pero él lo explica de otra forma. El mismo concepto. Santiago, por favor, abra su Biblia en el capítulo 2, versículo 14 al 18. Podemos abarcar más versículos, pero creo que con eso son suficientes para poder entender y poder, hermano, discernir y poder digerir correctamente este concepto, esta idea bíblica. Por favor, abra conmigo Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ahora, me detengo aquí. La salvación es producida, es revelada, es activada por la fe, ¿correcto? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es que crees y Cristo te da la salvación. Ahora, Santiago está profundizando aquí, porque dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice? Porque la gente, ¿qué? Dice. Una cosa es decir y otra cosa es aleluya. No, si ustedes son bien truchas, sí, interpretan el texto, ¿verdad? La glosolalia del texto, ustedes se la disciernen. Qué bárbaros. Cuando sea grande quiero ser así como ustedes. Dice: aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene ¿qué? Obras. ¿Por qué? Porque el fruto habla de la fe. La obra habla de la fe. ¿Estamos aquí? Ok, vamos a seguirle. Entonces dice, aquí viene este versículo es tan controversial entre los teólogos,
¿Podrá la fe salvarle? Ahora, es pregunta. Pero algunos intérpretes dicen, esta pregunta es una pregunta cauteosa o es una pregunta que no lleva un sentido correcto. Porque Pablo afirma que sí, pero el modo de Santiago se me hace que no. Lo que hay que hacer es que tenemos que juntar las doctrinas y el Espíritu Santo te da la revelación completa. ¿Qué cosa es? Que cuando lees este versículo tienes que seguir la lectura. Si te detienes ahí va a haber un pleito. Pero no te quedes ahí porque falta información. Y cuando a la gente le falta información, tiene una interpretación incompleta. Y eso es lo que pasa cuando de los púlpitos se predica algo que no está correctamente contextualizado. Ay, hermano pastor, ¿qué está diciendo? Déjese de esos rollos ok, vamos pues acá. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sí, ahora sí le está cayendo el 20, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que lleva el título de cristiano, creyente, evangélico, nacido de nuevo, pero no enseña ni una pizca de fruto. Aleluya, se oyó como una exhortación así, machetazo. No hay generosidad, no hay amor, no hay perdón, no hay participación, no hay compañerismo, no hay nada, absolutamente nada. ¿Se acuerda de la higuera? Llega el Señor, tenía hambre y esculca y no encuentra nada y le entró el apellido. Ahora, ¿por qué? Porque debería de tener ¿qué? Fruto. Pero alguien dijo, es que no era temporada. Resulta que las higueras de aquel tiempo daban todo el año. El menor escala, el menor cantidad, el menor productividad, el menor calidad de fruto, pero daban. ¿Me están comprendiendo? Entonces, si llega el Señor y dice, quiero fruto, y luego usted dice, es que tú siembras donde no, tú cosechas donde no siembras, como le contestó aquel. ¿Se recuerda la otra? Eso, ustedes saben. Aleluya. ¿A qué sí? Por lo tanto, agarré tu talento y ¿qué hice? Lo enterré. Lo que me diste, aquí está. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y qué negligente. Lo hubieras dado a los banqueros por lo menos. Pero ni eso. Oiga, los estoy regañando hoy, ¿verdad? Sí, se siente como regaño. No, ¿sí o no? Pues pónganse de acuerdo. Miren, amados del Señor, estamos leyendo lo que el texto dice, nada más. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que ¿cómo me puedes decir que eres creyente, que tienes fe? Y luego cuando viene la necesidad o el momento de ejercitar tu espiritualidad, tu generosidad, tu amor por el prójimo, y le dices, vete y caliéntate como puedas. Ay, tú hazlo. No, ya. ¿De qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ve cómo se tiene que leer de seguido para poder entender? ¿Por qué? Porque Pablo ya había dicho que no es por las obras la salvación, pero
para cuando ya somos salvos, ya hay una preparación, anticipación de Dios de una obra en la cual tenemos que ser partícipes. Por lo tanto, hermano, nosotros como luz, como sal de la tierra, nosotros, hermano, como los representantes, nosotros como los que Dios ha llamado, somos los que predicamos, los que damos el evangelio, la persona de Cristo a las personas que no conocen del Señor. ¿Y cómo puedes decirle a alguien? ¿Cómo puedes decirle tú a alguien? Mira, Cristo te ama cuando tiene hambre. No sé si me estás entendiendo, hermano. No calibra esto, no. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la gracia que te salvó es la gracia que te pone a trabajar. El que ha recibido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene una pasión interna, hermano. Tiene un amor, hermano, que lo impulsa, que lo empuja a cumplir los propósitos y la voluntad de Dios, hermano. Amar a Dios, a servirle con todo su corazón, a tener la disponibilidad, a invertir, a trabajar, a hacer lo que se tenga que hacer con tal de cumplir la obra que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, si aquí surge la pregunta: ¿cuál es tu obra? No me conteste. Ahí se la dejo de tarea. ¿Quieren leer otra escritura o ya? Siento tensión, pues. Siento como que les está calando, así como que dan ganas de ir a hacer pipí, porque. Pero vamos a otra, sí, vamos a otra. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Hebreos 13. Busquen una concordancia a las obras. Y usted va a encontrar que todo el Nuevo Testamento, hermano, enfoca y enfatiza mucho las obras. No más que siempre tomamos ese versículo. No es la salvación, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y se vuelve la excusa para no hacer nada. Digan amén. Diga, a ver, ¿cuántos de ustedes son carga? Ninguno, gracias a Dios. Qué lindo. Sí, la esposa lo tiene que cargar. O al revés, el esposo tiene que cargarla a ella, arrastrarla a la casa del Señor, arrastrarlo, traerlo. No voy a entrar en eso ya. Vamos. Hebreos 13:20. ¿Ya lo tienen? Dice la escritura: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Así dice su Biblia, ¿verdad? El gran pastor, ¿de quién? De las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿De qué está hablando? Del sacrificio que nos dio salvación. Versículo 21. Aquí viene: os haga ¿qué? Aptos en toda buena obra, para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que haces glorifica a Dios, la obra donde Dios te puso. Ahora, vea el versículo 21. El versículo 21 dice: os haga aptos. Ahora, esta palabra apto, hermano, es tremenda, es profunda. Yo encontré dos connotaciones bien interesantes en su origen, en su raíz. Apto. El didáticos, de donde viene la palabra didáctico, de donde viene la palabra el que enseña. Esta palabra apto es aquel que está adiestrado para enseñar. ¿Qué significa esto? Que la exposición de la gran comisión y del evangelio no recae en responsabilidad únicamente a los ministros.
pastores, evangelistas, maestros, sino que recae sobre todo aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, en el discipulado que todos debemos de recibir por parte del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, viene una capacitación o una forma de hacernos aptos o didácticos para que luego nosotros compartamos con alguien más las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Pero no solamente es didácticos, pero también es euteos. Aquí viene, este euteos es estar apto o estar listo para su uso. Allí viene. Quiere decir que cuando Dios dice para que seáis aptos, quiere decir para que estén listos para que yo los use. Quiere decir que tú eres un instrumento de Dios, que Dios va a ¿qué? Usar. Pero a mí no me usa nadie. No te usa porque estás descompuesto, pues. Estás deteriorado, estás oxidado. Pero dice que tienes que estar apto. Tienes que estar didáctico. Tienes que estar euteo, listo para su uso. Y cuando dice listo para su uso, dice alguien o algo que está bien adaptado. Una de las cosas que hicimos en misiones años atrás fue que cambiamos la perspectiva, la forma de trabajar en misiones. Regularmente lo que hacíamos es que adoptábamos a un misionero enviado de los Estados Unidos que iba a alguna etnia en algún lugar de Sudamérica, Centroamérica, México o Asia, y lo sustentábamos. Pero ese misionero llegaba y se tardaba 10 años en conocer la cultura, 10 años en aprender el idioma. Para cuando ya tenía la capacidad de entender la cultura y de entender el idioma, pues ya se le había acabado su tiempo, ya tenía que volver otra vez a los Estados Unidos. Mucha inversión de mucho dinero que no había muchos resultados. Pero surgió una idea que adoptamos. El misionero, el hermano Efraín Figueroa nos va a platicar mucho de eso cuando él nos va a visitar en noviembre. Me metí con el hermano porque lo que estuvimos haciendo fue de las personas que eran salvas de las etnias en Oaxaca. Se separaba esa persona. Se enviaba a la escuela. Ahí entramos usted y yo sustentando económicamente. Ahora, la persona recibía enseñanza, pero él ya tenía la cultura mixteca, zapoteca, la que fuese. Entonces, nomás se le enseñaba la Biblia y él volvía con su propia cultura, en su propio idioma, a ganar las almas. Esa era una persona apta, listo para su uso, bien adaptado. Dios te puso en un lugar, Dios te dio una familia, Dios te dio una etnia, Dios te dio una cultura, Dios te dio un idioma, Dios te dio una posición cultural, social, económica. Dios te puso donde te puso y te hizo lo que eres porque tú eres apto. Instrumento de Dios. Ya deje de estar orando, Señor, sácame de este trabajo porque hay puros impíos aquí. No, Dios lo puso ahí porque usted es apto. Amén. ¿A dónde va? ¿Aló? ¿Qué le pasa? Ya deje de andar cantando las de José Alfredo Jiménez. Rodar y rodar, rodar y rodar. No tengo trono ni reina ni nadie que me compre, pero rodar y rodar. Cálmese, ya deje esas cosas. Establezcase. Porque usted es un instrumento útil en las manos de Dios, que Dios quiere usar para su gloria. Hay una obra que Dios ha anticipado para usted. Una participación, un trabajo.
que va a llevar costos, sacrificios, pero que lo va a hacer no porque reciba una gloria, un beneficio, no porque se le compense, no porque se le aplauda, sino porque usted ama a Dios. La gracia que recibió es la gracia que usted da, hermano. La gracia que lo salvó es la gracia que lo impulsa a envolverse, a trabajar, a participar. ¿Siguen aquí? Todavía no termina esto. El euteos es listo para su uso, bien adaptado. Ahí le va, idóneo. Esta palabra idóneo, ay, hermano, es profunda, porque es algo que es suficiente. Quiere decir que cuando Dios le dijo a usted que usted es apto, quiere decir que usted es idóneo. O sea que no le falta nada. Pero usted se mira a sí mismo y dice, pues a mí me falta todo. Y Dios le dice, no, porque me tienes a mí. Y yo soy todo en ti. Ahora, ¿por qué? Vamos al texto otra vez. Volvamos al versículo que leíamos. Versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis ¿qué? Mire, cuidadosamente conmigo leamos la siguiente porción. Haciendo ¿quién? Él. ¿En quién? En vosotros lo que es agradable delante de ¿quién? De Él, por Jesucristo. Entonces ya no soy yo, sino Él en mí. Y el ser idóneo no viene de mis capacidades, sino de la gracia bendita que me da sus dones de gracia sobre mí para que los ejercite. No, ya los perdí. Está bien. Listo para su uso. Bien adaptado. Idóneo. Siguiente es bien colocado. Les dije a los líderes allá arriba en el retiro, ya se los he dicho a ustedes, se los voy a repetir. No hay gente mala en la iglesia. En serio. Ay, pues que usted no conoce al hermano fulanito, si es un bárbaro. No, espéreme. Por eso es que yo le tengo mucha paciencia a la gente. Y le tengo mucho amor a la gente. Y le tengo mucha fe, mucha esperanza a la gente. A pesar de, sigo creyendo en ellos. Les explico por qué. Porque la gente no es que sea mala, es que está mal enseñada o mal ubicada. Hay que reenseñarlos y hay que ubicarlos correctamente. ¿Sí? Entonces, esta palabra aptos, el euteos, es una persona bien colocada. Ahí va. ¿Listos para lo que le voy a decir? Cuando le digo listos es porque viene algo que usted tiene que así capturarlo en el aire y guardarlo en el corazón. Usted es un hombre, una mujer de Dios. En el tiempo de Dios y en el lugar de Dios. Dos cosas. La tercera es que usted es de Dios. Usted es un hombre, una mujer de Dios en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios. A veces estás en el lugar de Dios, pero no es el tiempo. A veces el tiempo, pero estás en otro lugar. Y allí está, hermanos, allí está esa esencia de la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios. Y Dios te usa. Soy un inútil, seré un inútil, pero Dios conmigo hace maravillas y milagros. ¿Me están siguiendo, hermano? Bien colocado. Les dije, el euteo es listo para su uso, bien adaptado, idóneo, bien colocado. Y aquí viene la última, provechoso, fructífero, con resultados, con frutos. Hace las cosas y le salen bien. ¿No le emociona eso? Que le salgan bien las cosas. Que ya se acabaron las frustraciones y que a todo le tiras y a nada le pegas. Y que no le atinas a nada. Y nadie te quiere. Y eres enemigo de todo mundo. Y en ningún lugar cabes. Ya, deja de rodar y rodar, rodar y rodar.
¿Sí me están siguiendo, santos? Entonces, hermanos, la gracia que me salvó es la gracia que me pone a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esos son los propósitos de Dios. Todos tenemos un don de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos una obra en la cual ejercitarnos, en la cual envolvernos, en la cual trabajar, en la cual participar, hermanos. Porque Dios nos llamó con propósito. No hay inutilidad en ti. No hay, hermano, ninguna posición de que digas yo soy una persona externa o una persona no apta. No, si tienes a Cristo tienes la gracia. Si tienes la gracia tienes los dones. Si tienes los dones tienes el llamado. Si hay llamado hay una obra. Así que, hermano, ubícate y deja de rodar y rodar. Amén. Ya. Vamos a orar. Pónganse de pie.